Me llamo Laura Boname León, tengo 34 años, ahora mismo vivo en Murcia y trabajo como helpdesk. Mi familia es bastante grande, bueno, somos 5, tengo 2 hermanos más y bueno, estamos bastante unidos, al punto que mis padres se vinieron a vivir conmigo cuando me diagnosticaron, así que estuvimos aquí viviendo todos durante 4 meses y nada, con la familia de mi padre mucha conexión y siempre hemos estado muy unidos, así que una familia bastante grande y ruidosa y nos gusta estar juntos. El diagnóstico me lo dieron hace 2 años, vine por una revisión rutinaria por el virus del papiloma, que yo ya padecía. Mi doctora vio algo y me dijo que me viniera en 3 días. Como no me dieron cita, me llamó por teléfono y me dijo como urgente aquí. Y yo justo iba por la calle con una amiga y me dijo voy contigo. La verdad que yo no me enteré de nada del diagnóstico. Fue ella la que captó toda la atención, hizo las preguntas, estuvo atenta. Yo me quedé un poco en shock, no sabía muy bien porque normalmente asociamos la palabra cáncer a muerte y entonces en un momento me quedé bloqueada y dije no sé qué tengo que hacer. Y nada más al salir de aquí racionalicé un poco y las perspectivas que me dio siempre fueron 100% supervivencia. No, en ningún momento hubo duda de la supervivencia, hubo dudas sobre el tratamiento, pero no sobre la efectividad. Entonces sí que hubo momentos de pensar, vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya, bueno, hablé con todos los médicos, me dijeron cuál era el plan a seguir y nunca tuve miedo en ese sentido. Sí que hubo pérdidas de otro tipo, porque mi cáncer es de útero, entonces hubo pérdidas a nivel maternidad, porque no tengo útero infuncional y ovarios infuncionales, pero a nivel supervivencia siempre se supo que iba a sobrevivir y que iba a ser un trago de un tiempo. No sabíamos cuánto iba a durar, pero que tenía un principio y un fin. La braquiterapia me la presentó el radioterapeuta en cuanto tuve la primera cita con él. O sea, siempre supimos que íbamos a hacer 5 sesiones de quimio, luego van a ser unas 28 de radio y 4 de braquiterapia. Me dijo el plan desde el principio, no había oído hablar de ello, no sabía lo que era, a mí me dijeron hay que hacerlo y yo dije pues lo hago, como todo lo que me dijeron, si hay que hacer quimio, radio, braquiterapia, pues lo hice todo, no puse pega en nada. Bueno, yo creo que fue un tratamiento bueno porque al final si lo piensas es algo que va específico al tumor. Al final el resultado era que desapareciera y desapareció, entonces estoy contenta en ese sentido. Que bueno, puede ser que si tienes la información puedes darle la opción al radioterapeuta, si no había pensado en ello, porque a lo mejor no todos están en ese sentido. Mi principal deseo ahora mismo sería volver a donde estaba, que es un poco difícil, pero bueno, recuperarme bien, terminar todas las revisiones y que esté bien. Un mensaje para las personas, pues bueno, sería que hicieran todo lo que les recomienden, también a nivel alimenticio o qué puedes hacer tú, también preguntarlo y hablarlo con los médicos, porque nosotros hicimos mucha alimentación también alternativa a la vez que el tratamiento y me fue bien. Quiero decir, a mí me fue bien y yo creo que al final es ser positivo, no siempre se puede, pero al final es un camino que es largo, que aunque sea a nivel tratamiento corto, como fue el mío, que fueron 4 meses de tratamiento, a nivel recuperación es largo, porque hace 2 años y sigo en recuperación, pero se puede hacer, es un trago amargo y siempre pues buscar apoyo a las personas que más te quieren, por supuesto, y hacer todo lo que te digan, todo lo que tú puedas hacer de tu mano y todo lo que te digan los médicos, todo ayuda, todo lo que vaya hacia adelante hay que hacerlo.